Aleluya. Punto número 1. Vamos a Primera de Pedro. Busquemos, por favor, para que no perdamos las costumbres. Yo sé que está en pantalla, pero búsquelo ahí. Primera de Pedro. Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 9, creo que es en adelante. O no, 4 al 17. 4 al 17, lo vamos a leer. Acercándose a él, piedra viva, desechada por los hombres. Acercándoos a él, es decir, acerquémonos a él, que es piedra viva, pero desechada por los hombres. Pero elegida por quién? Elegida preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedra viva, así como Yeshua, que es una piedra viva, así ustedes vosotros, como piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual. Somos llamados a entrar a la construcción. Entrar, fíjense bien, no dice, pónganse a trabajar, porque el edificio está hecho, hermanos. El edificio, el templo está hecho, no de mano de hombres. Sino dice, entrar en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por mediación de Yeshua HaMashiach. Cuando se refiere al edificio espiritual, es a la actividad, es a lo que nosotros hacemos, es a nuestras acciones, a nuestro comportamiento, porque el edificio ya está hecho. Dice que nosotros, la edad, la congregación de Dios, la congregación de Yeshua, somos el cuerpo de Él. Entonces, y dice, y ustedes no se dan cuenta, dice Pablo, el Rab Shaul, que ustedes son el templo vivo del Espíritu Santo. Por eso mire lo que dice Pedro acá, está hablando de que Él es piedra viva, pero así como Él, seamos piedra viva y entremos a construir en la construcción de un edificio espiritual. Pero no se está estableciendo de que nosotros vamos a construir el edificio. La palabra de Dios es la que conforma, es la que arma el edificio. Pero nosotros estamos llamados a construir el servicio, ser parte activa del servicio. Amén. ¿Y cómo nos volvemos parte activa del servicio? Pues oficiando lo que dice papá que hagamos, ejecutando y preservando sus mandamientos. Amén. ¿Para que qué? Para que sea aceptos a Dios, para que sea aceptables a Dios por medio y mediación de Yeshua HaMashiach. Es a través de quien Yeshua HaMashiach, quien es el sumo sacerdote. Es el que presenta los sacrificios, es el que toma nuestras ofrendas y después hace la manipulación de los animalitos y después los presenta al Señor. Es el que hace la expiación por nosotros. Nosotros pensamos que todo lo que nosotros hacemos es individual. Nuestras alabanzas a Dios, nuestras oraciones a Dios son tomadas por el sumo sacerdote y Él dice que está constantemente intercediendo por nosotros ante Dios Padre. ¿Por qué dice que está intercediendo? Porque es el sumo sacerdote activo en este momento que está haciendo la intercesión por su pueblo. Es decir, cuando dice intercesión, no es a manera de la oración que nosotros hemos conceptualizado como la intercesión de unos por los otros. Él está haciendo intercesión de expiación por el pueblo. Pues está en la escritura, he aquí que coloco en Sion una piedra angular, elegida, preciosa, y el que cree en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor. Para ustedes, creyentes, es honor. Pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon es piedra, en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Yeshua traía una interpretación de la Torah de acuerdo al corazón de su padre, de acuerdo de aquel que la interpretó, que la concibió y que la entregó. Él traía
el concepto correcto de cómo vivir esa Torá. Pero fue visto como algo, ¿verdad? Que fue visto como algo que es, dice, para ellos, los incrédulos, los que no creyeron en él, ¿verdad? Se volvió como algo de tropiezo, como una roca de escándalo. Se escandalizaron de él. Tropiezan en ellas porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. ¿Y qué es la palabra? Tropiezan en ellas porque no creen en la palabra. Para esto es que han sido destinados. ¿Y qué es la palabra? La Torah, la instrucción divina. Él no estaba hablando cosas raras. Él estaba hablando de la interpretación correcta de la palabra. Pero les sirvió de tropiezo. Porque ellos querían fijarse en nada más. Dicen affix themselves en inglés. Fijarse en las tradiciones como ellos habían conceptualizado las cosas. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa. Esto es Pedro, primera de Pedro. Esta es primera de Pedro. Y él nos está dando ahora lo que estamos viendo en Levíticos, que les está siendo puesto enfrente de los sacerdotes. Le dice, estas son las cosas que ustedes, los sacerdotes, deben de observar y acercarse bien de cerca a ellas, porque ustedes van a ser el ejemplo para el pueblo. Ahora, en Yeshua, a través del enviado Pedro, nos está diciendo, pero vosotros ahora sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, y le está hablando a un pueblo judío, ¿ok? Para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, es decir, de la incircuncisión, que no tenían Dios, no tenían Mesías, no tenían nada, ¿verdad? Ahora se nos llama pueblo, y que ahora sois pueblo, y que antes no se tenía compasión de ustedes, pero ahora son compadecidos. ¿Por qué? Porque cuando dice compadecidos, hemos recibido misericordia. Vivid como siervos de Dios entonces. Ahora que hemos recibido este beneficio, es cuando debemos de observar, vivir como siervos, cuando dice como siervos, como sacerdocio. Porque el siervo se le llama siervo porque se ocupa de vivir una vida sacerdotal para agradar a aquel que los llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Queridos, os exhorto a que como extranjeros y forasteros os abstengáis de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Queridos, os exhorto a que como extranjeros y forasteros os abstengáis de las apetencias carnales. Y ahí como que suena un poquito contradictorio. Lo voy a buscar en esta versión acá. Aleluya, porque quiero que tengamos claridad. Segunda, verso 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otras palabras, ustedes que son forasteros, que estamos entrando, que no vengamos todavía implementando lo que recibíamos de conocimiento en tiempos pasados, que se nos decía, no, pues está bien, podemos hacerlo así. No, aquí podemos hacerlo, tal vez esto no, acá. Es decir, desechar cosas, sino que nos abstengamos de esa predilección carnal de seleccionar las cosas de acuerdo a lo que se acomoda a mi comodidad. Eso es ser como forastero. Eso es ser una persona que está todavía, como decía el hermano en el video, si le cambiamos la receta, así estaremos el alma. Queremos prescribirle al mandamiento de Dios lo que Dios nos ha mandado. Y entonces cuando empezamos a hacer eso, estamos expuestos a estar tropezando y seguir cayendo y seguir aumentando y seguir yendo hacia el mal. En vez de ir iluminando nuestro caminar, limpiando la alfombra para que caminemos con honra y excelencia ante el Rey.
Ok, segunda parte. Ahora todavía no hemos terminado. En resumidas cuentas, mire, tened en medio de los gentiles entonces una conducta ejemplar. Fíjense bien, primero les pido a ustedes como peregrinos que vienen caminando, es decir, el peregrino va dando un paso hacia el frente, se va acercando más a Jerusalén. Un paso hacia el frente se va acercando más a la voluntad de Dios. Un paso más se va acercando al epicentro de donde sale la Torah, de donde sale el conocimiento de Dios. Entonces, de esa misma manera, dice, tener en medio de los gentiles una conducta ejemplar a fin de qué. ¿Cuál es la fidelidad de eso? En lo mismo que esas personas que os calumnian como malhechores porque hacen la voluntad de Dios, a la vista de vuestras buenas obras den gloria a Dios. Es lo mismo que decía Yeshua, que al ver tus buenas obras le den gloria a tu Padre que está en los cielos. Entonces, vamos a saltar y decir, la conducta evidente, respetuosa, sobria y llena de control propio, nos catapulta a un nivel mayor de santidad que Kedushá, porque aunque la carne, los sentimientos nos dicten otra cosa, este dominio propio del que hablamos es la voluntad de nuestro Elohim, y así lo honramos. Segunda parte. Aleluya. En Malaquías, miren lo que dice. Y dice el subtítulo, reprensión de la infidelidad del sacerdocio, y algunos dicen de Israel. Y ahora, a vosotros, esta orden, sacerdote, esta orden es para ustedes, sacerdote. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ellos son el ejemplo. La enseñanza de la Parashá conecta de que esto es para los líderes. Si no escucháis ni tomáis a pecho dar gloria a mi nombre, dice Adonai Sebaot. Sebaot no significa, dijimos, el ejército nada más, los que están marchando para defender a la nación. No, Sebaot, ejército, se refiere a naciones, pueblos también. ¿Okay? Si no escucháis ni tomáis a pecho dar gloria a mi nombre, dice Adonai Sebaot, yo lanzaré sobre vosotras la maldición y maldeciré hasta vuestras bendiciones y hasta ya las he maldecido, porque ninguno de vosotros toma nada a pecho, es decir, no toman esto en serio. He aquí que yo voy a romper vuestro brazo, os echaré estiércol en la cara, el estiércol de vuestras propias fiestas y seréis aventados con él. Sabréis así que yo os dirigí esta orden para que subsistiera mi alianza con Leví, dice Adonai Sebaot. Les está reclamando porque han dejado de enseñar lo correcto. Los está redarguyendo. Y el padre que redarguye es porque ama. El libro de Malaquías tiene mucho de redarguyo, pero eso significa que Dios ama a su pueblo. Porque solamente un padre que regaña a su hijo es porque lo ama. Porque quiere verlo corregido, no lo quiere ver caminar en el error. Entonces, mi alianza, dice acá, era con él vida y paz, y se le concedí, era temor, y él me temía, y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estaba en su boca, en equidad no se hallaba en sus labios, en paz y en rectitud caminaba conmigo, y a muchos recobró de la culpa. Es decir, muchos se arrepintieron por la intervención de los levitas en el templo. Pues los labios del sacerdote, es esto lo que queremos resaltar, pues los labios del sacerdote guardan la ciencia. Y la ley se busca en su boca, porque él es el mensajero de Adonai Sebaot. De nosotros tiene que salir una palabra sazonada, hermano. Pero no solamente, yo digo, los líderes, los pastores, los morenos, los maestros, amén. Pero hemos aprendido lo que estaba diciendo en 2 de Pedro, ahorita anteriormente, que somos todos llamados nación santa, real sacerdocio. Amén. Así es que la responsabilidad cae sí para enseñarla, para emitirla, para ejemplarizarla a los líderes, pero el pueblo tiene que correr con ella. Amén. Vamos terminando ya.
Pues los labios del sacerdote guardan la ciencia y la ley se busca en su boca porque él es el mensajero de Adonai Sebaot. Pero vosotros os habéis extraviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido la alianza de Leví, dice Adonai Sebaot, por eso yo también os he hecho despreciable. Aleluya. Hermanos, los Kohanim tenían que hacer una diversidad de actividades en el templo que nosotros tenemos muy poca información. Tenemos lo elemental, las generalidades que hemos recibido como enseñanzas, pero esta gente hacía un sinnúmero de actividades. ¿Okay? Solamente el abodá del servicio del Mishkan requería mucha concentración y detalle. Es por eso que Hashem está haciendo hincapié en el hecho que ellos son sacerdotes, lo que hacen el servicio, y en la medida de su observancia a las instrucciones es que el servicio de ellos y las ofrendas del pueblo se convierten en sacrificios aceptables, ofrendas aceptables, o son rechazadas. El fuego fuera de protocolo no fue aceptado. Fue una abominación. Los que lo trajeron murieron. De esa misma manera, si la persona presentaba una manipulación de sangre fuera del protocolo establecido, digamos que esta pareja trae una ofrenda para su familia. El hermano trae una ofrenda de agradecimiento. La hermana, esta otra pareja, trae otra ofrenda de restitución. Pero la persona que está oficiando está fuera de protocolo. Hay algo mal que él está haciendo. Todos sus sacrificios que ustedes trajeron, ese animal, les costó dinero. Su sacrificio que les costó dinero, su sacrificio que les costó dinero, tratando de ponerse recto con el Señor. Dice que las bendiciones, le dice, porque ustedes están mal, se van a volver en maldiciones. Entonces es recíproco. Yo me tengo que observar, ustedes me tienen que observar, y yo los observo a ustedes. Entonces tenemos que tomar esa ajreut, decíamos, es una responsabilidad como una cuidarnos unos a los otros. No como acá que está observando para calumniar y para decir, tú estás mal. No, es ayudarnos a continuar con el camino correcto. Porque el sacerdote, en este caso, era responsable de asegurarse de que los ofrecimientos del pueblo agradaran a Dios. Pero si para empezar el sacerdocio estaba mal, todo se caía al suelo. Santo es su nombre. En otras palabras, de la santidad o excelencia y exclusividad que ellos presentan a los detalles de la instrucción es que hace clasificar o calificar las ofrendas separadas. Acabamos de leerlo. Ustedes no toman esto en serio, no lo toman a pecho, decía la escritura que acabamos de leer en Malaquías, ¿verdad? Entonces, eso clasifica o descalifica las ofrendas separadas, supuestamente santas, que son explícitamente para Yahweh. La serenidad, esplendor, belleza, postura y autocontrol, dominio propio en referencia a las emociones fuertes como la pérdida de un familiar inmediato. Dice, si tienes un muerto en tu familia, al sacerdote, no te puedes contaminar. Vamos a ver si lo entendemos. No se trata de contaminarte con una enfermedad, no se trata de contaminarte con una bacteria, porque si se acaba de morir la persona, posiblemente esté contaminada con una infección, digamos que murió por algún virus, una infección que tenga. Pero no se trata de la contaminación de la enfermedad. Lo que está hablando es la contaminación de impureza ritual. ¿Estamos entendiendo? Porque dice, no te contamines, a menos que sea un familiar cercano a los sacerdotes en general. Si es tu hija, si es tu hermana, que no esté casada. Porque si ya ella está casada, está debajo de la cabeza de su varón, ya ella es harina de otro costal, en otras palabras. Pero si es tu hijo, si es tu hija, si es tu padre, si es tu madre, sí. Ahora, al sumo sacerdote le dice, no, tú no puedes. Tú no puedes, a menos que
Y está escrito también en el Talmud, a menos que sea la única opción. Él se puede y se tiene que contaminar porque tiene que enterrar a su familiar. No hay otro. No hay otro. Ahora, si el sacerdote, siendo sacerdote, se casó con una mujer como describimos anteriormente, le estoy explicando lo que dice el Talmud. ¿Okay? Y esto lo leí en el Humash. Dice que si esa persona está casada con una mujer, aunque ya se le había prescrito la Torá de que no podía casarse con esa persona, dice que absolutamente no puede enterrar. Porque si ella tiene familiares, gente en su pueblo, que ellos se encarguen de enterrarla, pero él no puede. Pero si no existe ninguna otra persona, entonces él está llamado por misericordia a enterrarla, aunque eso lo ponga en impureza ritual. Entonces usted dirá, ¿por qué hay tanto énfasis en la pureza ritual? Porque, hermanos, si usted es un sumo sacerdote, si usted es un sumo sacerdote, si usted, hermano, es un sumo sacerdote, y usted se llena de impureza ritual, ¿quién hace la expiación por el pueblo mientras usted está en impureza ritual? Solamente existe. Es aquí donde la palabra entonces nos viene y nos hace sentido. Solamente existe un abogado entre Dios y el hombre. Yeshua HaMashiach, el hombre. Solamente él. Por eso, porque el sumo sacerdote está ejemplarizando a Mesías. Solamente hay uno. Por eso es que Mesías, usted puede entender ahora, le mandaron a decir, tu amigo Lázaro ha muerto. Y entonces todo el mundo no entiende, contextualizando, ¿qué pasa con Yeshua? Si es un hombre lleno de amor, de cariño, de justicia, de verdad, ¿por qué el hombre no se mueve? Porque él es sumo sacerdote. Y aunque él si llegaba a esa hora, iba a llorar. Y la palabra le dice que él no puede, porque él tiene que mantener la compostura. Entonces, creemos que es una acción estoica de su parte. No, es que son llamados por el Padre a establecer lo que se llama dominio propio. No dejar que esas emociones fuertes de perder un familiar te zarandeen. ¿Por qué? Porque el pueblo te necesita como el representante del Dios. Y Dios no se zarandea su espíritu porque tú sufras. Porque entonces dejaría de ser Dios. Entonces, Yeshua, siendo la manifestación de la imagen invisible de Dios aquí en la tierra, Él es la manifestación, la imagen de Dios aquí en la tierra, tenía que seguir los preceptos de la Torá. Entonces ahora entendemos por qué Él toma esa actitud. Pero no solamente eso, cumple dos propósitos. Cumple con el cumplimiento del mandamiento, que Él se tiene que separar de eso, hasta que el muerto esté puesto en la tumba, porque hay una separación. Él se va a acercar al cementerio, pero no va a tocar ningún muerto, no se va a acercar a ningún muerto. No va a tener que manifestar esos sentimientos. Pero entonces ahora cumple el segundo propósito, que es de manifestarle a todos los que están alrededor del pueblo de Israel que Él es la resurrección. Y que Él, sobrepasando un día más, de acuerdo a la creencia antigua de que una vez que la persona fallece, un creyente en Dios, el espíritu de esa persona queda rondando alrededor de su cuerpo por 3 días. Al cuarto día ya está putrefacto. No hay, como dice en inglés, no hay manera, no hay punto de retornamiento. Ya está putrefacto, ya no puede. Entonces, Él manifiesta que Él es la vida y que Él es el restaurador tanto de la vida física como de la vida espiritual. Amén. Un aplauso al Señor, aleluya. La Torá fue prescrita en este momento en Levíticos. Fue prescrita lo que estamos leyendo. Que se le está dando estas órdenes a los sacerdotes. Dile, le dice Moisés. Y hay 2 veces, en ese pasaje, si usted lo lee 2 veces. ¿Por qué ese énfasis? Porque Dios está haciendo un punto. Cada vez que miramos una cosa repetida en un mismo capítulo, en una misma sección, la Torá te está haciendo un énfasis. Lo que está diciendo es para que los observen y para que los procuren.
para que los observen y los implementen, para que los aprendan, los estudien y lo hagan. Entonces, por eso ahora entendemos lo que pasa en el Mishkan cuando llegan los dos hermanos, Abiú y su hermano Adad, y presentan el fuego que Dios no ha pedido, un fuego extraño, y ellos caen muertos. ¿Y qué pasa con Aarón? No se puede mover. No, se está muriendo por dentro del sufrimiento, pero no puede hacer nada. Nosotros pensábamos de que era porque, ¿qué padre es este? Cualquiera puede pensar que padre es este que no siente nada por sus hijos. Su primogénito y el segundo se mueren. Y él estuvo en preparación con ellos para que ellos oficiaran. Y él está estanco. Pero después miramos la reacción, que cuando le dice Moisés, te olvidaste de comer, tenías que comerse. Dice, no le va a agradar a Dios que yo con este corazón, en otras palabras, que estoy abrumado internamente, coma de las ofrendas que son para el Señor. Porque ya lo leímos. El sumo sacerdote tiene que comerse ciertas partes en un lugar santo. Pero si él está por dentro sufriendo, no iba a ser agradable. Y le dijo Moisés, tiene razón. ¿Es justo? Porque Dios, más adelante, a ver si está acá. Ok. Entonces habla de esa serenidad, que es también parte del esplendor. Esa serenidad es el dominio propio. Es una postura, un autocontrol en referencia a las emociones fuertes, como la pérdida de un familiar inmediato, puede ser percibido como algo inhumano, insensible, desproporcionado, inclusive inmisericordia. Pero al contrario de todas estas percepciones, notemos que la Torah jamás le prohíbe al sacerdote, no debes de sentir. Te prohíbo sentir. No, Dios no va a hacer eso. Porque Él mismo fue el que puso todas esas cosas dentro de nosotros, en nuestro intelecto, esa capacidad de percibir, sentir, ser humanos. Más bien le prohíbe contaminarse y comportarse desmesuradamente emocional como otros. Porque Él es el sacerdote, Él representa a Dios. Imagínense que si usted le viene a pedir a Dios, Dios mío, mi hijo está enfermo, él diga, que Dios actúe así. Porque Él también toma las emociones que usted está sintiendo. Pues no podríamos agarrarnos de Él. Pues eso es lo que el sacerdote está llamado a hacer. Él representa a Dios porque este énfasis en no contaminarse, porque si solo hay un solo sacerdote, esto ya lo explicamos, y este queda contaminado o descalificado por su contaminación, entonces, ¿quién hará expiación por el pueblo? Entonces ahora comprendemos por qué la Torah asigna a los Kohanim sacerdotes una responsabilidad mayor, pues ellos han recibido la tarea divina de dar servicio o abodá, lo cual es una responsabilidad separada para Dios. Esto los conlleva o les requiere mantener un estándar de comportamiento puro santo. Dice esto el sabio Ibn Ezra, es el que hace ese comentario acá arriba. Como Hashem le habla a Moshe en referencia a esta sección de la Torah para Shamor, aparenta repetir, es decir, hay una aparente redundancia en el texto o verso, porque a Moshe le fue dicho 2 veces, dile a los Kohanim. Como ya hemos aprendido, cada vez que la Torah nos repite es algo importante. Y ven, Ezra nuevamente enfatiza que la primera vez que se le dice a Moshe, dile a los sacerdotes, es en referencia a la porción anterior de Kadoshim. Es decir, está haciendo una conexión. Esa manera de conectar y recordarle al sacerdocio que ellos son los eruditos y conocedores empíricos de la Torah, y por eso son los llamados a guardar los mandamientos y preservarlos en su totalidad e integridad. Guardar, ya lo dije yo anteriormente, lo voy a repetir, guardar significa estudiar, procurar, embellecer, observarlos, memorizarlos. Es decir, los crees porque son verdad. ¿Okay? Y después dice preservar, practicarlos, desearlos, aplicarlos, vivirlos, enseñarlos, impartirlos. ¿Por qué? Porque los crees porque son justicia. O sea, son verdad y son justicia. O sea, eso es lo que debemos de creer, de que cada mandamiento
son verdad y son justicia, aunque pensamos que no tienen en este momento, tal vez no se aplica lo que estoy viviendo, pero eso no significa que lo debemos desechar hasta más luego. No aprendamos el mandamiento hasta en el momento que estamos encima del problema. Aprendamos el mandamiento y masterizémoslo para que cuando llegue el problema tenga las palabras que te va a dar vida, que te vivifique, que te levante, que te ayude. Yo pongo este ejemplo y termino con esto, hermano. Usted dirá, ¿cómo esto que se aplica? Okay, esto es el sacerdocio, los sacerdotes están en el Mishkan. Y ahora dicen Pedro, y lo dicen otros escritos, ¿verdad? En el Brit Hadashah, que somos nación santa y sacerdocio. No va a poder ejemplo. No va a poder ejemplo yo, si les parece. Yo soy el sumo sacerdote de mi casa. Mi esposa es la levita. Mis hijos son los hijos de Israel, la nación. Nuestra heredad, nuestra generación. Entonces, de esa manera, ella es la ayuda idónea. Los levitas eran la ayuda idónea de los sacerdotes y del sumo sacerdote, porque ellos los que implementaban toda la parte de la boda. Así que ellos lo que hacían los sacerdotes era manipular la sangre y asegurarse que la expiación fuera correctamente. Ellos eran a manera de observar que todo se estaba haciendo, eran como los perfectos que se aseguraban que todo se estaba llevando bien. Y tenían, obviamente, sus asignaciones. Pero es así como nosotros operamos. Tu casa, tu hogar, hermano, hermana, hermanos, es el Mishkan, donde Dios está operando actualmente, donde tú eres el sacerdote varón, tú eres la asistente, la ayuda idónea. Y los hijos son el pueblo, porque ellos son los que van a representar a la siguiente generación. Tenemos que darnos a la tarea de vernos en esa estructura para que podamos comprender cómo ellos funcionan. Y si uno de nosotros está fuera de línea, afecta a todo el bote, afecta a toda la nave. No hay ningún otro concepto más importante. Dios expresa claramente que los sacerdotes deben tener un comportamiento que los representa a Él y a su reino, manifestándolo en la nación de Israel, la cual debe de representar y rendir tributo a Dios vivo. Ramán dice, esta doble expresión o repetición implica que los mandamientos dados tienen importancia o porque involucra una actividad que corre en contra de los hábitos prevalecientes en el pueblo, es decir, en la carne. Tiene que ponerse la importancia, porque el pueblo allá afuera no practica ser efectivo, no practica ser santificado, no practica estar en ese mover. Entonces tenemos que ser ejemplos para constantemente estarle recordando del comportamiento que deben de llevar. Vamos a ir a Ezequiel. Nada más quiero un verso, por favor. Ezequiel. Santo es el Señor. Se me perdió Ezequiel, aquí está. 44:15. Y mire lo que dice. Mas los Kohanim, levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del templo cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para servir ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Hashem, el Adón. Ellos entrarán en mi templo, en el Mikdash, y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por la puerta del atrio anterior, se vestirán con vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosas de lana cuando sirvan en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Y turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos, no se ceñirán cosa que los haga sudar. Es decir, su entrega a los mandamientos y las vestiduras que yo he prescrito, los mandamientos que yo prescribo y las vestiduras que los santifican porque son vestiduras santas, es lo que ellos tienen que hacer y de esa manera me tienen que servir. Pero que dice bien claramente, Sadoc fue una nueva orden de servicio que Dios establece porque los otros habían fallado.
Entonces, estos se mantuvieron firmes y fieles, adheridos, apegados a la prescripción de los mandamientos. Entonces, Dios aquí los extrae y les da este honor, diciendo, ustedes también ahora van a recibir el estatuto de ser familia para servir en el Mishkan. ¿Estamos entendidos? Que aquellos que no eran, como decía anteriormente, que estábamos leyendo en Pedro, ustedes que antes no eran pueblo, ahora son pueblo. A ustedes que antes no eran sacerdotes, ahora son sacerdotes. Pues aquí vemos ese mismo ejemplo en una manera diferente. Está hablando a unas personas que no eran sacerdotes, pero que ahora pasan a ser de la familia del sacerdocio. Y finalmente, Mateo 26:59. Que tenemos que ver todo el consejo de la palabra, hermano. Aleluya. Esos truenos son los truenos del cielo, son algunos que están hambrientos. Aleluya. Santo es el Señor. 26:59. Mateo 26:59. Gracias por su paciencia, hermano. Aleluya. Lo puedo leer de ahí, pero dice lo siguiente. 26:59. Los principales Coanim, sacerdotes y todo el Sanedrín buscaron algunas evidencias falsas contra Yeshua para poder sentenciarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos, estoy leyendo, ¿verdad? En el 26:59. Sí. Y aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Elohim y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el Cohen Gadol le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el Cohen Gadol le dijo, te conjuro por el Elohim viviente, que nos diga si eres tú el Mesías, el hijo de Elohim, el Ben Elohim. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en la nube de los cielos. Entonces el Cohen Gadol rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí veremos un ejemplo. Están tratando de hacer que el mismo Yeshua, él mismo se meta en problemas con su propia boca. Pero él dice, no lo estoy diciendo yo, lo dijiste tú. Lo estás afirmando tú. Ellos tienen la revelación de las profecías mesiánicas. Y ellos saben cómo el Mesías se va a manifestar aquí en la tierra. Pero están endurecidos por simplemente su duro corazón. Y no quieren aceptar lo que están viendo. Pero viene acá y miramos cómo este varón, haciendo algo que se hace normalmente cuando hay un luto, cuando hay un duelo, que es que se rascan la ropa. En estos tiempos ellos se rasgaban el cuello de sus vestiduras y es algo que el Cohen Gadol no puede hacer. No lo puede hacer, hermanos, cuando se le muere la mujer. Él es el Cohen Gadol. Escuchamos la escritura. Que dice que no lo puede hacer, porque aunque él esté sufriendo por la muerte de su esposa, de su hijo, dice que no lo puede hacer. Y entonces él, por enojo, por soberbia, se rasga. ¿Y qué produce? Como ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, ¿qué produce? Su descalificación. Él no puede oficiar en el Pesaj que viene. Es decir, ese día no puede, el Pesaj inmediato, en las próximas 24 horas no lo puede oficiar. ¿Por qué? Porque se ha rasgado la ropa en símbolo de luto. Por lo tanto, eso significa de que él se descalificó. Y automáticamente él ya no puede seguir procesando a Yeshua. Por eso es que se lo tienen que mandar a Herodes. ¿Estamos entendiendo entonces las escrituras? Poco a poco.
inmediatamente él mismo se da cuenta que hizo eso y ya no se descalifica, no tiene autoridad. Porque ritualmente pasó a ser impuro. No había muerto, pero al romperse la ropa, él está rasgando las vestiduras, que son representantes de la belleza, de la excelencia y del tenor de Dios. ¿Estamos entendiendo? Okay. Padre Santo, ustedes reciben esta enseñanza, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por la palabra que hemos recibido.